Estoy un poco nerviosa. Todos. No, está Es bien. lo normal. No tienes las cámaras enfrente. Sí, eso sí. Esto ya también está grabando. Y va. ¿Ya va a ser un aplauso? Sí. ¿Quién convocó a tanto muchacho? ¿De dónde salió tanto voluntario? ¿Cómo fue que la sangre sobró en los hospitales? ¿Quién organizó las brigadas que dirigieron el tránsito de vehículos y de peatones por toda la zona afectada? No hubo convocatoria, no se hizo ningún llamado y todos acudieron. Escribió Emilio Viale hace 32 años, un mismo 19 de septiembre, cuando la ciudad colapsó, y hoy se vuelve a ser vigente. Amigos radioescuchas, sean nuevamente bienvenidos a su programa, El Aguijón Conciencia, donde como cada ocasión les compartimos un análisis del acontecer cotidiano desde un punto de vista científico. El día de hoy tenemos preparada una sesión especial enfocada a los terremotos, debido a la situación que está viviendo México. Tenemos una invitada especial. Ella es estudiante de Ciencias de la Tierra. Su nombre es Evelyn Martínez y hablará con nosotros vía telefónica para hacerle algunas preguntas relacionadas con su área de estudio. ¡Excelente día, Evelyn! Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Estás lista para nuestra entrevista? Hola Gaby, Rodo, claro. De lujo. Pues, ¿podrías comentarnos quién es Evelyn? ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo soy estudiante de Ciencias de la Tierra de UNAM Campus Juriquilla y pues me dedico básicamente a estudiar porque es una carrera de ciencia y pues implica mucho tiempo estudiarla. Ciencias de la Tierra es una carrera relativamente nueva en nuestro país y es interesante porque nos ayuda a comprender lo que está pasando en nuestro planeta desde distintas esferas, como la Tierra sólida, ambientales, acuáticas, atmósfera y espacio. Actualmente estoy en quinto semestre y estoy en la orientación de Tierra sólida, la cual relaciona geología y geofísica. Gracias, Evelyn. Estamos encantados de tenerte con nosotros. Nos gustaría, antes de comenzar a profundizar en el tema, que nos platiques un poco acerca de qué es un terremoto y por qué ocurren los terremotos. Ok, un terremoto como tal es una liberación súbita de energía. Para saber cómo ocurre un terremoto, tenemos que pensar que el planeta es una especie de rompecabezas en su parte más superficial. Tenemos piezas grandes y otras no tanto. Estas piezas son conocidas como placas tectónicas. Estas placas se mueven constantemente, lo que hace que haya fricción entre ellas. Cuando dos placas chocan, se acumulan muchos esfuerzos. Y cuando este esfuerzo supera la fricción, ocurre un deslizamiento y con ello tenemos un terremoto. Qué interesante, ¿no? Sí, así es. Dinos, Evelyn, nos interesa saber, ¿existe diferencia entre decirle terremoto y sismo? No, como tal, es un sinónimo. Solamente depende del origen donde se esté utilizando. Oh, vaya. Ahora, es bien sabido que existen maneras de medir un terremoto. ¿Podrías explicarnos cómo es que se mide la magnitud de un terremoto o un sismo? Claro, pues primero tenemos que definir magnitud, la cual es un número que caracteriza el tamaño de un sismo y la energía que éste libera. Y se calcula de diferentes formas. Hay distintas escalas. Una que utiliza el Servicio Sismológico Nacional es la magnitud momento, la cual considera el área de ruptura y el deslizamiento que ocurre en una falla. Una falla es una fractura en la corteza. Esa es la magnitud como de forma teórica. La magnitud que se nos da a conocer se calcula los primeros 15 segundos después de haber ocurrido el sismo por métodos computacionales gracias a las estaciones que registran la señal en todo el mundo. Existe otro tipo de magnitud, la cual se mide por escala de Mercalli.
y considera la percepción del temblor de acuerdo a si fue leve, moderado, fuerte y el potencial de daño. Evelyn, algo que hemos visto que ha sucedido es que la Tierra sobre la que nos encontramos se ha movido más de una vez, es decir, ha habido réplicas. Pero, ¿qué es una réplica y cómo se diferencia del terremoto en sí? Bueno, la réplica es un temblor más pequeño, originado por un reacomodo de las rocas, y puede haber de una a cientos de ellas, en un periodo de días o semanas después de haber ocurrido el temblor principal. Oh, vaya. Y bueno, hemos visto en redes sociales que hay gente que asegura que los terremotos pueden predecirse, que trabajan en soluciones tecnológicas como aplicaciones y cosas de este estilo para poder saber con anticipación si ocurrirá un terremoto. Pero ¿esto es realmente cierto? O sea, ¿realmente se puede predecir un terremoto? Bueno, es cierto que los sismólogos están constantemente haciendo estudios para detectar zonas donde tiembla más, pero no es posible predecir un terremoto debido a que para ello se tendrían que duplicar las condiciones en las que se daría, y eso es imposible. Hemos visto en redes sociales un montón de videos de cómo se mueven los edificios, se derrumban casas, cómo temblaba el ángel de la independencia, lo cual era increíble. Esto nos hace pensar en el soporte o la infraestructura que tienen los edificios, pues algunos cayeron y otros no. ¿Podrías compartirnos? ¿Hay formas especiales de construir? ¿Crees que en México los edificios están preparados con sistemas antisísmicos? Claro que hay formas especiales para construir y que no sintamos tanto un sismo. Un profesor de geodinámica nos decía que en México cuando tiembla se caen cosas, la gente grita, todo se mueve. Pero si estás en Alemania y tiembla, te mueves tantito, estás en un edificio, te mueves tantito y puedes seguir echándote una chévere. Cuando estás en Japón, te mueves tantito, puedes seguir trabajando en tu computadora como si nada. Y eso pasa porque tienen estructuras especiales en sus edificios que amortiguan el movimiento. En México, los edificios considero que después de 1985, la mayor parte están preparados para resistir el sismo, pues del 85 se aprendió mucho y se actualizaron reglamentos. Si comparamos cuántos edificios se cayeron en el sismo del 85, vamos de cientos, pero si comparamos a los que se cayeron en 2017, estamos hablando de decenas. Lo que quiere decir que realmente la infraestructura en México ha tenido un avance significativo. Sin embargo, la mayor parte de las zonas afectadas de Puebla, Morelos, Estado de México y Distrito Federal, que son relativamente de escasos recursos, resultaron más afectadas en infraestructura debido a que no tienen las condiciones ideales para construirse. Algunas de ellas ni siquiera tienen cimientos. Oh, vaya, entonces sí está peligroso, por ejemplo, de todas estas edificaciones que de verdad no están preparadas, porque en el caso de que vuelva a ocurrir este siniestro, puede ser que de nuevo se tengan daños demasiado graves. Sí, exacto. La verdad es que ahora ya la mayoría de los edificios que resultaron afectados fueron edificios muy viejos, que son muy rígidos y no están tan preparados para resistir un sismo. Pero algo destacable aquí es que la Torre Latinoamericana resistió el sismo de 1985 y el de 2017 porque tiene un sistema de construcción muy bueno que incluso ha ganado premios. Evelyn, nos gustaría saber si hay relación entre los terremotos, las tormentas solares y el cambio climático. Bueno, pues la relación con las tormentas solares no la hay. Las tormentas solares, claro que afectan a la Tierra, pues han provocado apagones muy grandes, pero no tienen la magnitud para afectar las placas tectónicas y provocar un sismo. En todo caso, si la tuvieran, primero nosotros como seres humanos resultaríamos afectados, ya que para afectar un sismo primero nos tendría que afectar a nosotros, pues estamos más próximos que las placas tectónicas. Respecto a si tienen que ver con el cambio climático, como la forma en la que contaminamos y emitimos gases y todo eso, no tiene nada que ver,
O sea, el planeta Tierra se ha movido desde antes que hubiera humanos, ahora que los hay, y cuando no haya humanos se seguirá moviendo, porque es un sistema dinámico. El ser humano no tiene nada que ver en cómo interactúan las placas tectónicas. Lo que sí es cierto es que nuestras acciones perjudican otras cosas como la extinción de animales o el calentamiento de la Tierra. Está muy interesante cómo a final de cuentas se va conectando todo, ¿no? Como la parte de interacción del ser humano con su ecosistema hasta la parte de terrestre, cómo nos afectan estas tormentas solares, que a los sismos, ¿no? En dado caso, como dices, nos afectaría antes a nosotros que antes que pudiera afectar a una placa tectónica. Uh-huh. Sí, podríamos ser más sensibles. Bueno, para ir cerrando un poco ya la entrevista, en la cuestión social, algo que nos ha encantado y conmovido bastante ha sido cómo la gente ha tenido la buena voluntad de, como la cita de hoy nos lo describe, acercarse sin un llamado específico a ayudar a su hermano mexicano que se encuentra en desgracia, que de corazón se ha acercado sin importar ser recompensado a apoyar en la búsqueda de personas bajo restos de edificaciones, a apoyar en la distribución de víveres en los centros de acopio y apoyar en los albergues. Todos queremos apoyar en una situación así, en la que incluso sin tener la posibilidad de estar presencialmente en la zona de los hechos, se puede contribuir. Como lo hemos visto, puede apoyarse con víveres, con medicamentos, hasta con apoyo psicológico. Evelyn, ¿tú podrías comentarnos cuáles son las maneras en las que podemos apoyar? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para ayudar? A lo mejor son cosas que se pueden hacer a distancia, como este envío de víveres, y estando en las zonas afectadas, ¿qué acciones inmediatas podrían tomarse? Como a lo mejor no estorbar las vialidades, este tipo de cosas. ¿Cuál es la mejor manera en la que uno puede apoyar? Bueno, pues estando desde otro estado que no resultó afectado, pienso que enviar víveres ha sido una forma muy buena de ayudar. Pero lo que es cierto es que ahorita el sismo como tal fue una crisis. Y esta crisis no se ha acabado ni se va a acabar en unos meses. Entonces, la mejor forma de apoyar sería no olvidarnos de esto y hacerle el siguiente plan. ¿Qué sigue? Pues tratar de ayudar a la gente que perdió sus hogares a reconstruirlos. Porque así es más fácil que ellos puedan tomar el ritmo de su vida. En cambio, si nosotros mandamos víveres, pues les va a costar un poco más de trabajo. Pienso que ahora nos tenemos que concentrar en eso y desde otros estados o desde los mismos podemos unirnos a asociaciones que están construyendo casas o que están interesados en eso o donando materiales. Creo que en este momento es la mejor forma. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer estando en la zona? Primero, pues tratar de no generar pánico, porque eso hace que todas las personas entren en crisis. Y otra es que si vamos a apoyar, realmente estemos preparados para ello. Si vamos a ser brigadistas, llevar el equipo necesario para protegernos también a nosotros. Porque es cierto que queremos ayudar, pero no tenemos que olvidarnos de que también tenemos que cuidarnos a nosotros, pues también somos una vida. Otra cosa que podemos hacer es no propagar información errónea en redes sociales. Durante estos dos sismos se dio muchísimo que encontrabas en las redes sociales información falsa en la que pedían que la gente pudiera apoyar y la gente acudía y no pasaba nada o eran lugares que no los necesitaban. Entonces, tenemos que verificar la fuente de la información. Para saber sobre sismos y desastres, podemos consultar desde la red del Servicio Sismológico Nacional. Si queremos saber lo que está pasando en las zonas, pues ya hay asociaciones y organizaciones que están informando sobre qué pasa en Puebla, qué pasa en el Distrito Federal, sobre qué pasa en Puebla, en la Ciudad de México, en Morelos, en Oaxaca. A través de esos organismos es como podemos saber qué se requiere, en qué momento y qué es lo que realmente está sucediendo en la zona. Claro, como mencionas, es muy importante verificar la veracidad de la información para no caer en este tipo de errores, donde se puede estar aprovechando esta ayuda en los sitios que de verdad lo necesitan. Aparte de que la información errónea
crea alerta en las personas. Para mí es una desgracia que la gente utilice esta información sabiendo la situación en la que se está. Creo que no es bueno que hagan este tipo de cosas. ¿En qué cabeza cabe que se puede jugar con el bienestar de las personas? Aún así, la ayuda brindada por las personas que lo hacen de corazón es admirable. Sí, creo que es increíble la buena voluntad ante la tragedia en México y nos gustaría aprovechar el espacio para, a nombre de muchos mexicanos, agradecer la reacción sin importar gobiernos, sin conocernos entre nosotros, sin haber sido convocados, sin esperar algo a cambio. Gracias a todos ustedes que se han acercado a dar la mano a otro hermano mexicano por el simple hecho de saberse hermanos. Gracias a todos ustedes, quienes son verdaderos héroes. De esta manera, los exhortamos a que continuemos así, siendo esos mexicanos que el país necesita. Muchas gracias por compartir el espacio con nosotros el día de hoy, Evelyn. Esperamos tenerte en persona por acá pronto y si no, ya sea vía telefónica, que nos puedas acompañar nuevamente. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Con esto concluimos nuestra cápsula, no sin antes recordarles que nosotros somos Gabriela Morales, Rodolfo Ferro Cristina Rincón y juntos hacemos Conciencia. Aprovechamos para extenderles la invitación a que sigan escuchándonos aquí mismo para continuar con más temas súper interesantes. Si quieren compartir alguna otra opinión con nosotros y demás radioescuchas, no duden en estar al pendiente de nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios. Nos encuentran como El Aguijón Medios. ¡Hasta la próxima! Queridos radioescuchas, quiero compartirles una iniciativa de BIEM, Viviendas Emergentes. Ellos están reuniendo pets. Su centro de acopio se encuentra en León, Boulevard Congreso de Chilpancingo 803, Estadio de los Bravos de León. El PET lo recibe Laura Díaz en un horario de 8 a.m. a 8 p.m. En Guanajuato, la División de Derecho, Política y Gobierno lo está recibiendo en el patio enfrente del Salón de Litigación. Las botellas se usan como reemplazo de tabiques y se llenan en los mismos escombros que hay alrededor. Tentativamente se planea lograr el acopio de PETs hasta el 19 de octubre. También en la División de Ciencias Naturales y Exactas lo estaremos recibiendo en el patio cívico. Esto es para la reconstrucción de casas que fueron afectadas por el terremoto. Muchas gracias por su atención. ¡Hasta luego!